Listo. Muy bien, la mañana de hoy entonces vamos a tener la clase introductoria. Te vamos a suplicar, por favor, apagar sus micrófonos si son tan amables. Gracias. Eh, Empezamos entonces. Ok. Muy bien, vamos a empezar primero haciéndonos una pregunta. Que todo parte de la ciencia como tal. La estadística no es una ciencia, sino que necesita de algunas ciencias para poder trabajar. En este caso, necesita de la matemática. Pero general, empezamos, qué es ciencia, y la ciencia es conocimiento. Cuando usted está adquiriendo un nuevo conocimiento, lo que usted está haciendo es aprendiendo ciencia. Lo único es que es sistemático, es ordenado, y todos estos conocimientos pues se estructuran de cierta forma para que la persona pueda aprender. Esto puede ser con fenómenos naturales, sociales o artificiales. Cuando hablamos naturales, estamos hablando de la naturaleza. Los sociales con las personas, y lo artificial es aquello que el hombre ha creado que no es natural. Entonces, cuando yo adquiero un conocimiento, lo que estoy adquiriendo es ciencia. Los conocimientos científicos, ya le agregamos la palabra científico, ¿no? Podemos obtenerlos de dos maneras: experimentando o observando, que es la otra manera. Usted viene y llega a un lado y primero empieza a ver y empieza a hacerse una idea general de qué es lo que hay en el lugar. O le dan una piedra y antes de agarrarla, primero tiene que observarla. Luego viene la experimentación. Fíjese que nosotros como seres humanos, cuando vamos creciendo, eh, somos expertos en el aprendizaje por observación y por experimentación. Primero, un bebé no puede tocar cosas, no puede hablar ni nada, pero él está asimilando olores, sonidos. Sus ojos aún no han sido totalmente habilitados, entonces los primeros días solo mira de forma opaca, no identifica caras, sino que identifica olores. Por ejemplo, identifica a la mamá por el olor, y eso lo adquirió experimentalmente. Entonces, y si no, acuérdense de los niños, no sé, alguno de ustedes tiene que tener algún hermanito de 4 o 5 años. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquí? Ay, por rato lo dejan a uno que no quiere ni verlo. Pero esa es parte de nuestra vida. Ahora, cuando nosotros empezamos a observar, a experimentar, lo que nosotros hacemos es a organizar nuestras ideas. Por ejemplo, ya podemos diferenciar entre dulce y salado, entre algo que nos molesta y algo que nos agrada, principalmente opuestos, es lo que vamos aprendiendo. Y luego los venimos y los clasificamos. Y eso nos da principio entonces para tratar de explicar algo. Esto puede ser en forma teórica o en forma práctica, aunque un niño en teoría casi no maneja nada, no que solo en práctica. A partir de esto viene las preguntas que yo trato de dar un razonamiento y trato de explicarlas. Ese razonamiento explicado del porqué de las cosas, para nosotros es una hipótesis. A partir de la hipótesis vengo y voy a sacar principio. Ese principio no es nada, simplemente es tratar de dar una respuesta a la hipótesis. Cuando yo saco el principio, eh, voy a formular una teoría. Si esa teoría yo la llevo a la práctica una y otra vez y llego al mismo resultado, entonces se transforma en una ley. Por ejemplo, hay un principio, el principio de Arquímedes. Yo creo que alguna vez la vieron física, y si no, lo van a ver este año en física. Pero está la teoría de la relatividad. ¿Por qué decimos teoría de la relatividad? Porque no hemos podido demostrar como ley que sí es cierto.
Entonces solamente es teórico. En la práctica no hay nada. Ya hemos oído de la teoría de los agujeros de gusano en el espacio, pero nadie ha ido a un agujero de gusano y decir, sí, es cierto, yo ya estuve y aparecí en otra dimensión. Ninguno. Los famosos agujeros negros, tampoco. Todos son teorías que la gente trata de explicar X fenómeno. Ahora, cuando yo digo hablo de una ley, entonces ya lo demostré una y otra vez. Entonces se vuelve a repetir lo mismo. Esa es una ley. Por ejemplo, la ley de gravedad. Sabemos que todo lo que sube tiene que bajar, menos los precios, dicen algunos, pero todo lo que sube tiene que bajar. Y sabemos que existe 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, el valor de la caída, o el 32 pies por segundo al cuadrado, que es otra de la misma medida, que sabemos que es lo que va cayendo o a la velocidad que cae un objeto por parte de la gravedad. Pero eso ya es una ley. Ley de gravitación universal. Sabemos que los planetas se relacionan, se atraen, pero también se repelen, por eso es que se mantienen las órbitas. La luna con la Tierra. La luna tiene que ver mucho, las olas, por ejemplo, cuando la luna está muy cerca, las olas del mar son más fuertes, cuando está más lejos son más débiles, y así existen relaciones. Y aún en algunas comunidades, cuando alguna embarazada y dice que viene la luna llena y va a decir, van a ser con la luna, porque la luna afecta también a la hora del parto. Entonces hay un montón de situaciones que se dan como, recuerden, principios, teorías, leyes. Y eso es el proceso que lleva la mayoría. Entonces, solamente aquella que se llame ley quiere decir que ya se va a demostrar totalmente aquí y en cualquier parte del mundo. A partir de eso, entonces ya creamos el método científico. El método científico le decimos que es un proceso que lleva desde la observación hasta el emitir una ley. Lleva todo un proceso de aprendizaje. Vengo, observo, recopilo, presento, experimento, vuelvo a hacer el experimento y al final pues voy a llegar a una ley. Y ese es el famoso método científico. ¿Qué propósitos tiene? Bueno, hay dos investigaciones, la básica y la aplicada. Entonces, cuando es una aplicada es porque ya tengo un tema general que es lo que voy a hacer. En este caso, la bioestadística es una ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque es aplicada a las ciencias biológicas, no es básica. Entonces, tenemos esa parte. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Nosotros queremos, primero, descubrir, interpretar y desarrollar. Entonces, ah, yo no sé, ¿alguno de ustedes se acuerda que a la par de los ríos o en el monte hay unas plantitas que si usted la toca, se cierra y después va abriéndose? La gente le dice dormilona, ¿no? Pero no es que se duerma. Pero si usted la toca con una rama, no pasa. Si usted la toca con una piedra, no pasa. Pero si usted la toca con la mano o con el dedo, entonces automáticamente se cierra. Y va a decir alguien, es que tiene músculos y el músculo actúa con la electricidad del cuerpo. Ahora, ¿cuándo han visto que una planta tenga músculos? El músculo no es parte de una planta. Pero empieza la situación donde tratamos de dar un montón de explicaciones. Entonces, donde hay Es un un mecanismo, efecto contrario. es un mecanismo de defensa hacia los depredadores que quieran comérselas. Correcto, eso es. Gracias. Si hablamos de los tipos de investigación, el tipo de investigación que ustedes van a tener dentro de la carrera, según el nivel, va a ser exploratorio. El exploratorio es cuando ustedes no conocen y van a conocer o van a empezar a conocer, van a explorar un nuevo conocimiento. La descriptiva es cuando ustedes sí lo conocen, pero quieren describir el fenómeno. Y luego en la explicativa, donde yo no la desconozco o ahora sí la conozco y voy a tratar de explicar el porqué de las cosas. Según el diseño,
existen de tres formas. Documental, por ejemplo, cuando ustedes les dicen, bueno, investiguen por favor en la internet qué hay del COVID, el origen del COVID. Entonces es documental. ¿Por qué? Porque ustedes a nadie le van a ir a preguntar, no que van a ir a buscar libros, folletos, películas, videos de todo lo que hay sobre el origen del COVID. Cuando hablamos de un diseño de campo es porque usted va a ir a preguntarle a la población, mire, usted ya le dio COVID, a mí sí. ¿Qué síntomas le dieron? ¿Qué sucedió? Y empiezo a hacerle preguntas. O a usted ya le dio COVID, a mí no. Ah, bueno, gracias, va, no le puedo preguntar nada porque cómo me va a responder si nunca lo he oído. Y el experimental es, vengo yo y le voy a dar algunas gotitas o algo y ahí va el virus del COVID y voy a averiguar si es cierto que se contagia de esa manera. Entonces voy a experimentar y voy a llegar al resultado. Y al final, pues es el propósito, ya sea pura o aplicada. Entonces, es parte del diseño que van a tener. Ahora, nos vamos a qué es la estadística. Claro, entonces, la estadística no es una ciencia. Es la aplicación de una ciencia o es el estudio que necesita de la matemática para poder trabajar. Entonces, no es una ciencia. Hago esa aclaración, ¿no? Pero sí es una aplicación de la ciencia. Ahora, todo esto lleva un proceso. Dice que reúne, o sea, vengo yo todo, saco las encuestas, busco la información y aquí está. Luego la clasifico. Bueno, aquí tengo hombres, mujeres, aquí tengo mayores de edad, tengo menores, tengo infantes, aquí tengo personas enfermas, no enfermas. Viene el proceso de clasificación. O aquí tengo gente del área rural, del área urbana, tengo personas que están de, ah, vamos a ver, del sexo masculino, femenino, ya dijimos, a que hayan sufrido un accidente, que no, y empezamos a clasificar todos estos hechos que se dan acá. Pero además de reunir, clasificar, viene el recuento. ¿Qué significa el recuento? 10 mujeres dijeron que sí, 10 hombres dijeron que no, o 20 que sí, 20 que no, y empiezo el recuento. Y lo voy a presentar en tablas o gráficas. Ojo, por favor, ocupo O. ¿Qué significa eso? No es necesario hacer tabla y gráfica. Cuando la tabla es suficiente para explicar, entonces ahí se queda, no hay necesidad de una gráfica. Pero si la tabla no es suficiente, porque las personas que vamos a llegar posiblemente no saben leer o son del área rural o X situación, entonces posiblemente una gráfica la entienda mejor. Entonces vamos a ir dependiendo de las personas que van a entender. Y al final voy a llegar a conclusiones, pero esas conclusiones yo voy a eh, trabajarlas de dos maneras. Uno, ya sea en forma descriptiva y la otra es en forma inferencial. Ahí ya tenemos entonces la división de la estadística. Si solo voy a describir, entonces viene la estadística descriptiva. Si voy a hacer inferencias, entonces es inferencial. ¿Qué dice la descriptiva entonces? Dice que es la técnica matemática y venimos todo el proceso. Obtiene, o sea, recopila, busca, organiza, presenta en cuadros o gráficas y describe el fenómeno. Por eso se llama descriptiva, porque describe. Y ahí es donde tenemos la descriptiva. Puede apoyarse, dice, con tablas, medidas numéricas. En este caso tenemos algunas medidas numéricas que son las comunes, que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Ya lo estuvimos viendo en el video. Y algunos de ustedes ya tuvieron el año pasado o hace 2 años el curso de estadística. Entonces, ahí es cómo trabajamos la estadística descriptiva. Y luego viene la estadística inferencial. Inferencial sí, lo que significa es que voy a inferir, tratar de explicar el por qué o cómo es que suceden los
hechos. A eso se le llama infeliz. Para eso hay procedimientos y en algunos casos, cuando las poblaciones son demasiado grandes, yo ocupo muestras y esa muestra lo que me va a decir es algo representativo de toda la población. Eh, Vamos a terminar la primera parte con unos memes, dicen los muchachos. Y dice, cuando revisen el examen de estadística, en la fuerza debes confiar. Así que la fuerza te acompaña. Mire, usted que estudió estadística, ¿podría sacarme la media que se me quedó en la lavadora? Recuerden bien, media, moda, mediana, media tendencia central. Y esto es para que se acuerden cuando hacían exámenes ustedes en el colegio o en la U, los que ya es segunda vez que están por acá, y donde el profesor les decía, faltan 5 minutos, faltan 4 minutos, 3 minutos, y sacaban fuerzas de donde no había. Y terminando entonces con esta parte, decimos que según las estadísticas, uno de cada 4 hombres es feliz. Usted saque sus conclusiones.